Bienvenidos a una nueva edición de Infocámara TV. Una vez más con ustedes para explicarles lo más breve y claro cuestiones jurídicas o de actualidad y todo relacionado con la propiedad, en colaboración con la Nueva Crónica de León. Hoy vamos a ver con Luis Miguel Lobato Pozuelo, letrado asesor de la Cámara de la Propiedad Urbana, que muchos de ustedes conocen. Un tema interesante, polémico y de actualidad. Vamos a hablar de ocupas, de la ocupación ilegal de viviendas y en el título hemos incluido una pregunta que está en mente de todos. ¿A quién protege la ley? Vamos a hacer primero una serie de preguntas que nos contestará Luis Lobato de introducción del tema, después una breve exposición y unas conclusiones. Ya tengo un ocupa en una vivienda. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿a quién debo acudir? ¿A la policía? ¿Al juzgado? ¿Qué es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues a ambos, pero dependerá de los casos o de la casuística. Voy a poner algún ejemplo que creo que se entenderá mejor. Si, por ejemplo, el domingo de esta semana he visitado mi segunda residencia o una vivienda que tengo vacía y sin alquilar porque a lo mejor la heredé, y el martes de la misma semana vuelvo por allí y a regar las plantas o a recoger cualquier cosa y encuentro que está ocupada, pues dependiendo de esa inminencia lo que procedería es acudir a la policía por las facultades que tiene la policía de actuación y de intervención en este supuesto. Sin embargo, si la vivienda que me encuentro desocupada es consecuencia de que he estado un tiempo largo ausente del lugar donde radica la finca y después de ese periodo largo, meses, años, pues vuelvo y resulta que me la encuentro ocupada, pues no existe esa inminencia, la vivienda podría ser ya susceptible de considerarse domicilio o morada del ocupante y entonces tendría que acudir directamente al juzgado a través de la vía civil. Gracias, Luis. Otra cosa que se preguntarán muchos, imagínate, ya tengo el ocupa en la vivienda y tengo de alta como propietario los suministros de agua, de luz, la calefacción, es decir, está disfrutando de todos el presunto ocupa. ¿Puedo cortar esos suministros? ¿Puedo dejarle sin luz, por ejemplo? Bueno, pues conviene distinguir dos supuestos. Dependiendo, el primer caso, de que el titular de los contratos de suministro sea el propietario de la vivienda ocupada, pues en este caso no parece prudente proceder al corte de los suministros o a darlos de baja, básicamente por el tenor de los decretos que el Gobierno denomina de escudos sociales, donde de una parte se prohíbe la suspensión del corte el corte de los suministros hasta el 31 de octubre del 2021 y de otra parte se ha prorrogado la suspensión de los desalojos y de los lanzamientos, incluso de los ocupantes incursos en procedimientos penales. En consecuencia, pues no procedería dar de baja o cortar un suministro, porque incluso el propietario, y aunque parezca el mundo al revés, pues podría enfrentarse a una denuncia por coacciones que podría poner el ocupante de la vivienda. El segundo supuesto es que el contrato de suministro no sea titularidad del propietario y que se hubiera producido, por ejemplo, pues un enganche o una conexión irregular o ilegal. En este supuesto sí que es prudente que el propietario de la vivienda ocupada pues haga dos cosas. De una parte, poner una denuncia ante la policía y de otra parte, inmediatamente dar traslado de esa denuncia a la compañía suministradora, pues a fin de luego, en su caso, poderse exonerar de esa responsabilidad que le van a pedir. Por último, Luis, ¿cuál es la mejor opción entonces, en tu opinión, ya de tener que ir al juzgado para recuperar de forma más ágil la vivienda? Es decir, conseguir el desalojo y el retorno de la posesión al propietario. Bueno, pues sin perjuicio de lo que ya comentamos antes respecto de que si la ocupación es inminente, pues que hay que acudir a la policía, lógicamente, pues aunque el ordenamiento jurídico establece, bien en jurisdicción penal y bien en jurisdicción civil, diversos mecanismos, la jurisdicción penal pues es particularmente lenta y no nos va a dar una solución eficaz o ágil al tema de la ocupación, porque entre la fase del juzgado de instrucción, la fase del juzgado de lo penal, cuando pretendan resolver, pues será sobradamente tardíamente.
Entonces, lo más inmediato o lo más efectivo es acudir a la vía civil, al procedimiento especial que se estableció hace escasamente 3 años mediante la Ley 5/2018, que es para la tutela sumaria de la posesión en los casos de ocupación ilegal, donde establece, como luego diremos en la exposición, pues un bastante corto plazo de 5 días para que se resuelva la situación. Gracias, Luis. Yo creo que con estas 3 preguntas hemos situado bien el tema. Ahora vamos a asistir a una breve exposición de la problemática y vamos a ver qué nos ofrece el Estado de Derecho realmente para combatir este problema. Y de alguna forma también a ver si podemos evitar tener esa desagradable sensación de inseguridad jurídica que parece que nos domina cuando leemos noticias de este tipo. Adelante, Luis, cuando quieras. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Comenzamos con el tema de la ocupación ilegal de las viviendas, que decíamos a quién protege la ley. Y tenemos que decir que la problemática de la ocupación ilegal de las viviendas pues es acaso consecuencia del devenir político y legislativo de unos y de otros gobiernos, y que ha degenerado actualmente pues en una situación que podríamos decir de sálvese quien pueda. A ver, de una parte, desde el punto de vista o la perspectiva de los ocupantes o de los ocupas, pues sabemos que existen hasta manuales que circulan por redes y por internet, pues a fin de explicar una respuesta frente a las actuaciones policiales y judiciales. De otra parte, desde la perspectiva de los propietarios, pues consecuencia del conflicto y de la controversia que se está suscitando con el tema de la ocupación, pues han surgido y proliferan pues empresas privadas que dicen ocuparse de la desocupación ágil y rápida, es decir, de solventar este problema, pero cuyos métodos pues están un poco al límite de la legalidad. Nuestra legislación al respecto sí que contempla un amplio abanico de posibilidades legales de intervención, pero que ese amplio abanico de posibilidades es tan amplio como, en su caso, ineficaz por falta de celeridad, como luego veremos. El tema de la ocupación en nuestro ordenamiento jurídico pues se regula tanto en el Código Penal a través del delito de allanamiento de morada o del delito de usurpación, como en la jurisdicción civil pues existen actualmente hasta 3 procedimientos distintos para tutelar esa posesión. Uno es el juicio de precario, el otro es el procedimiento para la tutela de los derechos reales escritos y el otro es el procedimiento especial, del que luego hablaremos, para la tutela sumaria de la posesión en los casos de ocupación. También hay que decir que esta situación pues, está regulada recientemente a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, por los decretos que el Gobierno denomina de escudo social y que también tienen normas respecto de las pues, aplazamientos o suspensiones de desalojos y de lanzamientos. En cuanto a las acciones penales o la vía jurisdiccional penal, pues conviene distinguir de si la vivienda ocupada es morada o no del propietario, es decir, si es la residencia habitual o incluso una segunda vivienda, del supuesto en el que la vivienda ocupada pues no constituya vivienda o residencia habitual del propietario y haya sido ocupada pues por otra persona, se encuentre vacía, no esté alquilada. En el primer supuesto, cuando la vivienda es morada, pues se incurriría de lleno en el delito de allanamiento de morada. Y entonces eso faculta a la policía para poder entrar sin autorización judicial por delito flagrante y proceder a la detención de los autores o de los infractores e inmediatamente a la restitución de la posesión al propietario pues de la vivienda en su propiedad. Sin embargo, el problema es mayor cuando la vivienda no es morada del propietario, es decir, una vivienda pues, que tienes vacía, que ni siquiera has alquilado. En ese caso, y desde el prisma del Código Penal, pues se trataría de un delito de usurpación. Y si se ha producido con violencia, pues estaríamos en el supuesto que acabo de decir, es decir, la policía, de nuevo, podría proceder a la entrada por ese mismo delito flagrante y también proceder a la detención de los autores. En cualquier caso, la policía siempre puede proceder, previa denuncia, a la identificación de las personas que están ocupando esa vivienda.
y si carecieran de documentación, pues entonces, de conformidad con la ley de enjuiciamiento criminal, podrían proceder incluso a la detención. Si de otra parte se niegan a identificarse, pues estarían incurriendo en un delito de desobediencia agente de la autoridad y también podrían proceder a la detención y a la entrada. El problema se suscita cuando el ocupante sí que se identifica y puede hacerlo, y cuando además acredita que lleva residiendo, o aunque sea ocupando, esa vivienda durante un largo tiempo que constituya su domicilio o su morada. En ese caso, obviamente, las fuerzas de orden público no pueden hacer nada sin autorización judicial y el propietario tendría que acudir a la vía judicial civil. En cuanto al procedimiento civil, pues decíamos que es más novedosa tras la reforma de la ley del 2018, este procedimiento especial para la recuperación de la posesión en los casos de ocupación ilegal que antes decíamos, pero ya antes había el procedimiento de juicio de desahucio por precario, es decir, cuando alguien ocupa una vivienda sin título, sin que se le hubiera cedido en virtud de ninguna causa o motivo, sin pagar ninguna renta, y también el procedimiento para la efectividad de los derechos reales inscritos de la ley hipotecaria. En cuanto al procedimiento especial y sumario para la tutela de la posesión, según la Ley 5/2018, pues es un procedimiento específico iniciado por el anterior Gobierno, finalmente aprobado por el nuevo, y que establece un procedimiento, en teoría, muy breve para la recuperación de la posesión de la finca ocupada, puesto que, interpuesta una demanda en el juzgado, lo que se va a hacer es que se le requiere al ocupante durante el plazo escaso de 5 días para que acredite o justifique un título en virtud del cual ostenta esa posesión. Y si no lo hace en ese plazo de 5 días, pues ya directamente el juzgado dictaría una resolución, un auto, que tiene dos características fundamentales, una que es irrecurrible y otra que es directamente ejecutiva. Esta es la teoría. En principio se plantea la demanda, se le requiere por 5 días, y si no acredita el título para la posesión, pues se dicta la sentencia. Eso en la práctica pues conlleva bastante más tiempo. También el requerido o el demandado tiene un plazo de 10 días para contestar a la demanda alegando lo que su derecho convenga, y en cuyo caso, si hay oposición, pues obviamente se celebrará un juicio que terminará por sentencia y que es directamente ejecutiva también. Esa ejecución además puede realizarse frente a cualquier ocupante que se encontrase en la vivienda al tiempo del lanzamiento. Otras características fundamentales de este procedimiento es que al tiempo de poner la demanda, decíamos antes que era prudente acudir a la policía cuando menos para ver si consiguen identificar a los ocupantes, pero al tiempo de poner la demanda que prevé este procedimiento ni siquiera es necesario identificar a los ocupantes, es decir, la ley permite que se dirija la misma genéricamente frente a los desconocidos ocupantes de la vivienda. Ahora bien, este procedimiento también resulta aplicable solo cuando el propietario de la vivienda ocupada es o bien una persona física o una entidad sin ánimo de lucro o una empresa pública, pero no para las personas jurídicas, una mercantil, una entidad bancaria, cualquier empresa privada. Y luego, también hay que llamar la atención en cuanto a este procedimiento para recuperar la posesión, que el plazo que establece la ley es de 1 año, con lo cual, si nuestro ocupante lleva residiendo en esa vivienda más de 1 año, ya no podemos acudir a esta vía, tendríamos que acudir al juicio verbal de desahucio por precario que apuntábamos antes. Estamos viendo en la prensa, pues no es raro, todos los días incluso cercanos casos de ocupaciones de edificios que son propiedad no de un particular, sino de una entidad bancaria. En estos casos, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los vecinos colindantes? Sabemos que este tipo de actuaciones de ocupación generan una gran conflictividad social, muchas molestias, en fin. ¿Pueden hacer algo los vecinos colindantes que están sufriendo las consecuencias de esa ocupación de un edificio propiedad de un banco, por ejemplo? Bueno, pues el problema tiene difícil solución. Sería más fácil en los casos en los que los vecinos que protestan o que se quejan o que reclaman lo son de los ocupantes, pero que se encuentran en el mismo edificio. Es decir, por ejemplo, un edificio de una entidad bancaria que ha vendido algunos pisos a los propietarios y que otros están ocupados
pues por personas sin título, por ocupas, vaya. En esos casos sí que procede, pues con base al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues en su caso a través del presidente o del administrador, ejercitar la acción de reclamación por actividades molestas, insalubres, nocivas, ilícitas o peligrosas. Ahí sí que tienen una acción. Ahora, si lo que se plantea es que los vecinos que hacen la reclamación lo hacen respecto de ocupantes de otro edificio colindante, pues ahí, y si encima se nos dice que el propietario del edificio es una entidad bancaria, pues sucede que la reclamación tendría poco recorrido. De una parte porque la ley que apuntaba antes, la Ley 5/2018, para la tutela de la posesión sumaria en los casos de ocupación, está establecida solo para personas físicas, no para personas jurídicas. En consecuencia, un banco no estaría legitimada para ejercitar la acción en virtud de esa acción. Y entonces pues lo único que quedaría sería pues reclamar a través de las administraciones públicas, pues al ayuntamiento o a la Junta. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has clarificado unos cuantos conceptos de este tema que es grave, no es ninguna tontería, aunque a veces parezca que deriva de un movimiento más o menos romántico, como es el movimiento Ocupa, pero que al final los perjuicios a la propiedad son claros y como conclusión, vamos a ver, se puede disculpar, se puede buscar explicaciones, pero claramente es una usurpación del derecho de propiedad. Les esperamos en nuestra próxima edición de Infocámara TV. Muchas gracias a todos.